Bueno, vamos a continuar con nuestros patrones de tipo creacional. El día de hoy vamos a ver el patrón Singleton. Este patrón consiste en utilizar una sola instancia de clase, definiendo así un único punto global de acceso a ella. Dicha instancia es la encargada de la inicialización, de la creación y del acceso a las propiedades de clase. Este patrón es muy utilizado cuando se quiere controlar el acceso a un único recurso físico, es decir, un fichero de lectura de uso exclusivo, o si hay datos que deban estar disponibles para el resto de objetos de la aplicación. Es decir, una instancia de log, por ejemplo. Se define un método de acceso para recuperar la instancia de la clase. Este método también se encargará de crear la instancia en el caso de que se solicite por primera vez. Hay que prestar atención a los problemas que pudiera haber en el acceso exclusivo. Miremos acá un poco el slide. La precaución en este patrón de cómo se comporta como un objeto global donde cualquier parte de la aplicación puede utilizar, ¿cierto? Cambios hechos al estado de una instancia, Singleton puede repercutir, digamos, en otras clases que las utilicen. Ahora, vamos a hablar un poco de ello a través de un ejemplo. Vayámonos a nuestro IDE. Vamos a utilizar Visual Studio 2022. Acá lo tenemos, la versión preview. Y utilizando este IDE vamos a implementar la clase Singleton, ¿sí? Con este patrón Singleton utilizando C# con un template de .NET 8 con una aplicación de consola. Entonces, vamos a buscarlo por acá, las plantillas de proyectos que existen. Un poco lento, esperemos un momentico que cargue. Acá tenemos nuestra aplicación de consola. Seleccionamos. Perfecto. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle Singleton. Para el 1, coloquémoslo acá para diferenciarlo. En el mismo repositorio. .NET 8. Siguiente, vamos a crear. Esperamos que se cree. Eso es una manera de hacerlo, ¿no? De la manera gráfica. La otra manera sería a través de la consola de developer de Command Prompt, donde ejecutamos un comando .NET New Console, parámetro "-n", y le colocamos el nombre, que en este caso fue Singleton Pattern 1. Y luego, posteriormente, simplemente nos ubicamos en la biblioteca o en el directorio donde se encuentra este Singleton, ¿no? Este proyecto. Acá estamos un poco lentos, está, digamos, Visual Studio cargando todavía algunas componentes, pero esperamos que cargue prontamente. Y acá tenemos ya nuestro proyecto, ¿no? Lo que les mencionaba ahora es nuestra consola de PowerShell para desarrolladores, ¿cierto? Donde básicamente lo podríamos hacer a través de línea de comando, ¿no?
Cuando abrimos un proyecto sin código, simplemente nos vamos a la consola. Y en la consola básicamente lo que tendríamos que es utilizar los comandos de .NET, ¿cierto? Para crear una nueva aplicación, ¿no? Que básicamente sería, vamos a ver si carga. Un poco lento. Tenemos las opciones, en este caso utilizamos el símbolo para desarrolladores. Y esperamos hoy, no sé por qué está un poco lento. Bueno, a razón del ejemplo vamos a hacerlo a través de modo gráfico. De lo contrario sería con la consola utilizando .NET, ¿cierto? Lo que estoy escribiendo acá. New console, ¿cierto? Que significa el tipo de template que vamos a utilizar. -n para el nombre, el parámetro. Y simplemente le colocamos el nombre de la aplicación que nosotros utilizaríamos, ¿cierto? Que sería Singleton Parent, ¿cierto? Por ejemplo. Y le damos Enter, ¿cierto? Esto lo introducimos en nuestra consola para desarrolladores de PowerShell y luego lo que hacemos es buscar la ruta, ¿cierto? CD Singleton Parent, ¿sí? Para ubicarnos ya en el proyecto y aperturarlo. Esa sería la manera, pues, a través de línea de comando. Por el momento vamos a trabajar de forma gráfica. Entonces, vamos a implementar una clase Singleton para gestionar logs en una aplicación. Vamos a tener una clase Logger que tiene una única instancia accesible a través de instance y un método log para registrar mensajes en la consola. Entonces, procedemos a crear entonces una clase. Aún está cargando Visual Studio. Yo creo que es un tema de memoria o recursos de mi equipo en el momento y está un poco lento. Entonces, ubicamos acá, agregar, nuevo elemento, que sería nuestra clase Singleton, y de las plantillas que está cargando acá, pues vamos a seleccionar clase, ¿cierto? Entonces sería nuestra clase Singleton, le vamos a colocar como nombre Logger, agregamos, y acá tenemos nuestra clase Logger, ¿correcto? Entonces tenemos todos los indicadores de using, el namespace. Por acá vamos a cambiar esto a public select. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a decirle que en esta clase vamos a tener este campo como privado. Estático, el logger, y vamos a utilizar acá este interrogante. A ver, acá está. Y como es campo privado, vamos a hacer instance. Ahí lo tenemos, punto y coma. Campo privado, estático, de solo lectura, que va a ser un objeto, tiene un bloqueo, es igual a new, ¿cierto? Object. Abrimos, exacto, cerramos y
Vamos con el punto y coma. Okay. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a hacer un constructor, ¿sí?, privado para evitar instancias directas. Entonces vamos a documentar acá que este es nuestro constructor de tipo privado para evitar instancias directas. Entonces sería private lover, ¿cierto? Ahora, necesitamos una propiedad para obtener la única instancia. Vamos a colocarla acá. Propiedad para obtener la instancia única, ¿correcto? Ahí está. Y vamos a decirle que va a ser entonces public static logger instant, que va a ser un get, ¿correcto? Que si la instancia es igual a null, que haga un log, y si la instancia es igual a null, que haga un new logger. Creo que por ahí, y que haga un retorno del estancia. Me sirve esto. Acá lo tenemos ya. Ahora, necesitamos después de esto, ya tenemos el retorno, sería por acá. Le tenemos que decir a esto que vamos a hacer el método para registrar mensajes en consola. Sería entonces public void log string message console write line. Y acá vamos a cambiarle un poco a esto. Le decimos que vamos a ver por acá dónde está. Ahí está. Entonces vamos a abrir acá esto y le decimos que esto va a ser un campo de time. Punto now, la fecha en este momento, igual a, si me lo formateé, año, ¿cierto? Que nos traiga el mes y que nos traiga, por acá se me fue una excepción. No está autocompletando lo que no es, pero bueno, vamos a corregir acá. Primero vamos a colocarle el día. Necesito para ese campo también sería más o menos si lo vamos a hacer de esa manera sería mes, día, y necesitamos de ese campo que sean nos traiga el formato en hora, ¿cierto? 2 puntos. Le decimos a esto que sean minutos y que nos traiga los segundos, ¿cierto? Está más o menos el formato. Que hago un cierre por acá. Es que me está completando cosas que yo no necesito. Dame un segundo acá y lo hacemos. Probablemente si tenemos acá el dead time que está acá, le decimos a esto dead time con un mesas
y acá hacemos entonces un cierre, ¿cierto? De comillas. Ahí está. Ya hemos abierto acá cuando iniciamos esto, que sería por acá. Que sería acá exactamente. Acá está el cierre. Nos falta entonces hacer un cierre. Sería por acá. Y sería exactamente así. Eliminamos este sobrante. Correcto. Parece que no tenemos errores. Vamos a eliminar esto. No necesitamos todavía. Ok. Está, cierre consola con el mensaje. Cierre el método. Y aparentemente estamos bien. Listo. Y vamos a verificar acá. Sí, perfecto, no tenemos ningún error. Ahí estamos bien. Está listo, perfecto. Ahora, vamos a usar el Singleton. Entonces vamos a usar nuestro programa. Ahorrar un poquito de tiempo acá. Vamos a copiar algo por acá que necesitamos para allá. Le decimos a esto que esto es una clase llamada program, ¿cierto? Hacemos una corrección de sintaxis acá y ya tenemos la clase program. Y en esa clase program tenemos entonces un método estático, ¿cierto? Que sería entonces el x. Void es el método principal, que sería el main, ¿cierto? Y vamos a abrir acá. Vamos a abrir por acá llaves. Le decimos a esto que haga una impresión, ¿cierto? Que haga un console write line. Y acá colocamos, lo llenamos con cualquier cosa que queramos nuestro. Entonces, de ejemplo, por ejemplo, de single en C#. Queremos acá decir que .NET 8, ¿sí? Ahí tenemos nuestro ejemplo. Estamos ahí. Ahora necesitamos, esto es lo que nos va a imprimir. Ahora necesitamos obtener la única instancia del logger, ¿no? Entonces vamos a decirle acá, obtener la única instancia del logger, con la documentación. Y vamos a eliminar cosas que están por acá que se nos eliminan. Entonces vamos a decirle que logger, ¿sí? Logger 1, logger.instant, ¿cierto? Vamos a tener los logger 2, logger, ¿cierto? Logger 2, igual, lo mismo, logger.instant, ¿cierto? Ok, por acá. Y ahí tenemos logger.instant para logger 2.
corregir por acá este error. Listo, ahí tenemos logger, ok, perfecto. Ahora necesitamos registrar los mensajes. Ok, entonces vamos a decirle a esto logger 1 punto log, ¿cierto? Primer mensaje de log. Lo mismo hacemos por el logger 2, segundo mensaje log. Y necesitamos entonces verificar que ambos, o que ambas, mejor dicho, ambas instancias son la misma, ¿no? Ahí la tenemos. Entonces, vamos a decirle a esto que imprima. Simplemente vamos a hacer que imprima. Que nos serviría cualquiera de estas con validación, pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a decirle acá que console.writeLine, abrimos acá, le decimos que las instancias son iguales, ¿sí? Los puntos, abrimos por acá, le decimos a esto reference equal. Abrimos acá y le decimos a esto logger 1, ¿sí? Coma, logger 2. Y ahí lo tenemos básicamente ya listo. Ok. Verificamos que todo esté bien. Cerramos paréntesis. Acá nos sobra 1. Cerramos llaves. Perfecto. Y ya tenemos nuestro programa listo. Cierre, ya tenemos cierre y no tenemos errores aparentemente. Ahí está, perfecto. Y acá, ¿qué nos hizo falta acá? A ver, ya cerramos acá, perfecto. Cerramos llaves, cerramos comillas y nos faltaría entonces cerrar este paréntesis acá y para que ejecute con este punto y coma, ¿no? Ya estamos listos ahora sí. Ahora, logger acá está aplicado. Entonces, logger es una clase sellada, ¿cierto? Por eso colocamos nosotros por acá sealed, ¿sí? Sellada. ¿Para qué? Para evitar herencia. Usamos una variable estática llamada instant para almacenar la única instancia. Usamos log, ¿sí? Para evitar problemas de concurrencia. Y tenemos instant que devuelve la única instancia de la clase logger. Y luego tenemos log, ¿sí? Imprime mensajes con una marca del tiempo. Esta es la marca del tiempo. En la fecha de hoy,
con un formato de año, mes, día, hora, minutos, segundos, ¿cierto? Ese es el mensaje, básicamente. Ahora, nosotros esperamos que al ejecutar nuestro programa, hay un resultado, ejemplo de Singleton, ¿sí? En citar.net 8 con un formato de fecha, es el primer mensaje log. Y un segundo mensaje con también el formato de fecha y que nos digas que son iguales, ¿no? Que las instancias son iguales, es decir, un true. Vamos a esperar el resultado de la consola. Acá hay un error. Reference. Reference igual. El error corregido, un error de sintaxis y acá simplemente ejecutamos nuevamente y ya deberíamos tener la corrección. Listo, perfecto. Ejemplo de Singleton C#.net 8, la fecha del primer mensaje log, la segunda, y nos está diciendo que sí, efectivamente las instancias son iguales, ¿no? Entonces eso confirma que la misma instancia es utilizada en todo el programa. Ahora, nosotros usamos el patrón Singleton porque el patrón Singleton es útil en ciertos escenarios donde se requiere una única instancia de una clase en toda la aplicación. Entonces, algunas razones para usarlo básicamente incluyen el control de acceso a un único recurso, es decir, que es ideal para gestionar recursos compartidos como archivos de configuración, conexiones a bases de datos, registros de log o incluso controladores de hardware. Otra de las razones podría ser la consistencia de los datos, porque al haber una sola instancia, se garantiza que todos los consumidores de la aplicación accedan a los mismos datos y al mismo estado, evitando inconsistencias. Otra razón posible sería el mejor uso de la memoria, porque evita la creación de múltiples instancias innecesarias, lo que va a optimizar el consumo de memoria. Una razón adicional podría ser la facilidad en la implementación de caché o configuración centralizada, porque podríamos utilizarla para manejar la configuración global sin necesidad de pasar referencias de objetos en toda la aplicación. Otra que se me ocurre sería el evitar problemas de concurrencia, que si se implementa correctamente con log, pues garantiza un acceso seguro en entornos multihilo, es decir, lo que llamamos thread safe, ¿sí? Pero así como lo estamos utilizando y por qué sería recomendado utilizarlo, también podríamos decir que hay casos en los que no se debe usar el patrón o no debería usarse el patrón Singleton, y que aunque es útil en ciertos casos, también tiene desventajas y riesgos, porque una de ellas podría ser la dificultad de las pruebas unitarias, porque al ser una instancia única puede ser complicado moquear, es decir, simular el objeto en pruebas unitarias, lo que puede afectar la capacidad de probar componentes de forma independiente. Una segunda razón podría ser que puede generar un acoplamiento fuerte, ¿cierto? Lo que conocemos como el tie coupling, que es donde el código que depende del Singleton se vuelve difícil de modificar y extender porque introduce una dependencia directa en toda la aplicación. Una tercera razón podría ser que no respeta el principio de inversión de dependencia, ¿cierto? Que vimos anteriormente. En arquitecturas limpias o con inyección de dependencias, pues se recomienda pasar instancias a través del constructor en lugar de acceder a ellas directamente desde un Singleton. Una cuarta que se me ocurre es el que puede convertirse en un antipatrón si se abusa de él. Entonces, un mal uso del Singleton
puede llevar a un código difícil de mantener y escalar, especialmente si se usa para manejar estados globales de forma descontrolada. Digamos que una quinta y una última sería posibles problemas de concurrencia, porque si no se maneja correctamente en entornos multihilo, pues puede generar condiciones de carrera o bloqueos innecesarios afectando, digamos, el rendimiento, ¿no? Entonces, es útil cuando hacemos gestión de logs, ¿cierto? Cuando hacemos acceso de configuración global, cuando tenemos conexión única a base de datos, cuando usamos caché de objetos compartidos, pero no es útil cuando estamos obteniendo un estado de usuario en una aplicación web. Es mejor allí manejar concesión a base de datos, ¿no? O en instancias particulares que puedan cambiar dinámicamente, es mejor usar inyección de dependencias, o cuando el código, digamos, tiene necesidades de pruebas unitarias flexibles, es mejor usar factory o inyección de dependencias que el patrón Singleton. Entonces, concluyendo, el patrón Singleton es útil cuando se necesita una única instancia global en una aplicación, pero se debe usar con moderación. Y en arquitecturas modernas, con inyección de dependencias, puede ser mejor una opción de instanciar objetos a través de un contenedor de inversión de control en lugar de usar Singleton, ¿sí? Entonces, si decidimos usarlo, hay que asegurarnos de que realmente se justifique su uso y que no sea simplemente por conveniencia. ¿Correcto? Ahora, lo que vimos nosotros anteriormente en este código, ¿cierto? Que hicimos como ejemplo a través de esta aplicación de consola de .NET 8, es que vemos nosotros por acá como para referenciarlo, ¿cierto? Tenemos nosotros una instancia que la hicimos en este logger, donde dijimos, a ver, ubicémonos por acá, donde dijimos que esta es lo que conocemos nosotros como la instancia única de la clase, ¿correcto? ¿Sí? Y tenemos acá un bloqueo. Digamos que esto sería un bloqueo para evitar condiciones de carrera, ¿sí? Podríamos decirlo que es de esa manera. Tenemos un constructor privado, tenemos unas validaciones acá, que básicamente le estamos diciendo que hay una primera verificación. ¿Sí? Eh, Sin bloqueo. Tenemos por acá entonces que es un bloqueo para evitar que varios hilos creen multihilos. ¿Sí? Podríamos llamarlo de esa manera, ¿cierto? Que varios hilos para evitar que entren al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tendríamos por acá? Tenemos una segunda instancia. ¿Sí? Y tenemos adicional
podría ser así, segunda instancia o segunda, básicamente segunda verificación. Que haría mejor. Es una segunda verificación dentro del bloque, ¿cierto? Ahora, el bloqueo por acá, listo. Y pues básicamente acá tenemos el método para registrar en consola, ¿cierto? Que ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, ¿qué hicimos? Con la creación de esta clase logger, que sigue el patrón Singleton, lo que significa que solo puede haber una única instancia en toda la aplicación. Tenemos un private static logger instance, que guarda la instancia única logger, se inicializa como null. Para crearla, solo cuando sea necesario, tenemos un private static react only, que se usa, digamos, un objeto bloqueo para evitar problemas en aplicaciones multihilo. Tenemos un private logger y tenemos básicamente un constructor, ¿cierto? Un constructor privado, lo que impide que otros creen instancias de logger con un new logger, ¿no? Ahora, tenemos una implementación del método instant, que es una propiedad que permite acceder a una única instancia. Y muchos se preguntarán acá por qué hacemos dos validaciones, ¿no? Si instant es igual null, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo básicamente es que en la primera verificación, es decir, fuera del lock, pues evita bloquear innecesariamente si la instancia ya existe. Y en la segunda verificación dentro del lock, garantizamos que solo un hilo pues pueda crear la instancia. Y eso hace que el código sea seguro en entornos múltiples de hilos, ¿cierto? Es decir, un create safe. Y tenemos por último pues un método lock, ¿no? Este método simplemente muestra un mensaje en la consola junto con la fecha y la hora. Ahora, el uso del singleton en nuestro programa, obtenemos dos instancias de logger, logger 1 y logger 2, ambas referencias, logger 1 y 2, que apuntan a la misma instancia. Luego registramos los mensajes del log, ¿sí? Entonces, aunque usamos logger 1 y logger 2, en realidad estamos usando la misma instancia. Verificamos si las instancias son idénticas, entonces hacemos un reference equals logger 1, que devuelve un true, es decir, confirmando ambas variables que apuntan al mismo objeto. ¿Sí? Y pues obviamente tenemos una salida esperada en la consola de un ejemplo de singleton en C# con .NET 8 con una fecha para el primer mensaje load y una otra fecha para el segundo mensaje load, donde está garantizando que las distancias son iguales a true. Entonces, las ventajas de esta implementación singleton es que es seguro para múltiples hilos lock, que evita la creación de múltiples instancias en entornos concurrentes y, digamos, se crea la instancia solo cuando es necesario, es decir, lo que llamamos un lazy initialization, ¿sí? Y es fácil de usar porque solo accede a logger.instant en cualquier parte de la aplicación. Ahora, con precaución, habría que tener en cuenta que si la aplicación crece, usar inyección de dependencias es mejor que usar singleton, ¿cierto? Creo que con esto nos queda un poco más claro nuestro primer patrón que vemos el día de hoy, que es el singleton. Entonces vamos a entenderlo un poco desde el punto visual, ¿no? Tenemos que el singleton es un patrón de diseño creacional que nos permite asegurarnos
de que una clase tenga una única instancia a la vez, que proporciona pues un punto de acceso global a dicha instancia, ¿cierto? Lo que tenemos acá básicamente, ¿sí? El problema, el patrón Singleton resuelve dos problemas al mismo tiempo, vulnerando lo que conocemos como el principio de responsabilidad única. Entonces, el primero es que debemos garantizar que una clase tenga una única instancia porque, digamos, nos nace una pregunta de quién querría alguien, o digamos que alguien pudiera controlar cuántas instancias tiene una clase, ¿cierto? El motivo más habitual es controlar el acceso a algún recurso compartido, por ejemplo, una base de datos o un archivo. Y funciona así básicamente, imaginándonos que hemos creado un objeto y al cabo del tiempo decidimos crear otro nuevo. En lugar de recibir un objeto nuevo, pues obtendríamos el que ya habíamos creado. Entonces hay que tener en cuenta que este comportamiento es imposible de implementar con un constructor normal, porque una llamada al constructor siempre debe devolver un nuevo objeto por diseño, ¿sí? Básicamente. Ahora, eso es como lo mencionamos acá en esta gráfica, ¿cierto? Ahora, el segundo problema es que proporcionar un punto de acceso global a dicha instancia, hay que recordar que esas variables globales que estamos utilizando, bueno, si yo fui, yo, para almacenar objetos esenciales, aunque son muy útiles, también son un poco, digamos, son muy poco seguras, ¿cierto? Porque cualquier código podría sobreescribir el contenido de esas variables y descomponer la aplicación. Y al igual que una variable global, el patrón Singleton pues nos permite acceder a un objeto desde cualquier parte del programa. No obstante, también evita que el otro código sobrescriba esa instancia. Entonces, este problema tiene otra cara. No, digamos, porque no queremos que el código que resuelve el primer problema se encuentre disperso por todo el programa. Y es mucho más conveniente tenerlo dentro de una clase, sobre todo si el resto del código ya depende de esta, ¿cierto? Entonces, hoy en día, el patrón Singleton se ha, digamos, popularizado tanto que la gente suele llamar Singleton a cualquier patrón, incluso si solo resuelve uno de los problemas que mencioné anteriormente. Es decir, el primero es el de garantizar que una clase tenga una instancia, o el segundo, que es proporcionar un punto de acceso global a dicha instancia. Entonces, la solución es que todas las implementaciones del patrón Singleton pues tienen dos pasos comunes. Primero, hacer privado el constructor, que lo vieron en el ejemplo del código, esto está por defecto para evitar que otros objetos utilicen el operador con la clase Singleton. Y el segundo sería crear un método de creación estático que actúa como constructor tras, digamos, bambalinas. Este método, pues, y lo que hace es invocar al constructor privado para poder crear un objeto y lo guarda en un campo estático. Y ya las siguientes llamadas a este método, pues, van a volver el objeto almacenado en caché. Entonces, si nuestro código tiene acceso a la clase Singleton, pues podrá invocar su método estático y de esa manera, cada vez que se invoque este método, siempre va a volver el mismo objeto. Entonces, imaginémonos que el gobierno es un ejemplo excelente del patrón Singleton. ¿Por qué? Un país solo puede tener un gobierno oficial, independientemente de las identidades personales que los individuos que la forman o que forman el gobierno, es decir, el título gobierno de X es un punto de acceso global que identifica al grupo de personas que están a cargo, ¿sí? Entonces, lo veíamos en nuestra imagen de nuestro live, donde tendríamos nosotros esto, ¿no? La clase Singleton declara el método obtener instancia, que devuelve la misma instancia de su propia clase. Entonces el constructor del Singleton pues debe ocultarse del código cliente y la llamada al método, pues en este caso obtener instancia, debe ser única, o debe ser la única manera, mejor dicho, de poder obtener el objeto Singleton, ¿sí? Entonces,
vemos cómo es su comportamiento, ¿no? Y la aplicabilidad es que cuando nosotros utilizamos el patrón Singleton, cuando una clase de nuestro programa tan solo deba tener una instancia disponible para todos los clientes, ¿sí? Por ejemplo, un único objeto de la base de datos compartido por distintas partes del programa. Entonces el patrón Singleton deshabilita el resto de las maneras de crear objetos de una clase, excepto el método especial de creación. Entonces ese método crea un nuevo objeto o bien devuelve uno que ya exista si ya ha sido creado. Entonces eso es básicamente que nuestro uso de este patrón Singleton lo hacemos cuando necesitamos un control más estricto de las variables globales. Al contrario que las variables globales, digamos, el patrón Singleton garantiza que haya una única instancia de una clase, a excepción de la propia clase Singleton, ¿sí? Que no puede sustituir la instancia en caché. Entonces hay que tener en cuenta que siempre podemos ajustar esta limitación y permitir la creación de cierto número de instancias Singleton, y la única parte del código que requiere cambios es el cuerpo del método que obtiene la instancia, ¿no? Entonces nosotros, para poderlo implementar, pues añadimos un campo estático privado que vimos nosotros en el ejemplo y que lo estamos viendo de hecho en la imagen, donde tenemos un campo estático, ¿sí?, que es de tipo privado, a la clase que va a almacenar la instancia Singleton, y declaramos un método de creación estático público para poder obtener la instancia Singleton, e implementamos lo que llamamos una inicialización diferida dentro del método estático, que debe crear un nuevo objeto en su primera llamada y colocarlo dentro del campo estático. Entonces el método deberá devolver siempre esa instancia en todas las llamadas siguientes, y declaramos obviamente el constructor de la clase como privado, y el método estático de la clase va a seguir siendo capaz de invocar al constructor, pero no a los otros objetos. Y con esto, digamos, repasamos el código cliente y sustituimos todas las llamadas directas al constructor de la instancia Singleton por llamadas a su método de creación estático, ¿no? Entonces es muy chévere, muy bueno, tiene unos pros, tiene unas contras, como todo en la vida. Los pros podríamos decir que podemos tener la certeza de que una clase tiene una única instancia, de que obtenemos un punto de acceso global a dicha instancia, y que el objeto Singleton solo se inicializa cuando se requiere por primera vez. Pero unos contras también muy marcados, porque vulnera el principio de responsabilidad única. El patrón resuelve dos problemas al mismo tiempo. El patrón Singleton puede enmascarar un mal diseño, por ejemplo, cuando los componentes del programa saben demasiado los unos sobre los otros. El patrón también requiere un tratamiento especial en un entorno de múltiples hilos de ejecución para que varios hilos no creen un objeto Singleton varias veces. Y pues, digamos, ser o resultar complicado realizar la prueba unitaria de los códigos clientes de este Singleton, porque muchos frameworks de prueba dependen de la herencia a la hora de crear, digamos, objetos simulados, lo que llamamos los mock objects. Y debido a que la clase Singleton es privada y en la mayoría de los lenguajes resulta imposible sobreescribir métodos estáticos, pues vamos a tener que pensar en una manera original de simular el Singleton, o simplemente no escribir las pruebas o no utilizar el patrón Singleton, ¿no? Entonces, eso es importante. Todos nuestros patrones, o los que vamos a ver, tienen unos pros, unos contras, que debemos descubrir en qué momento implementarlo, ¿no? Ahora, este patrón Singleton tiene relaciones con otros patrones también, digamos, porque una clase fachada a menudo puede transformarse en un Singleton, ¿cierto? Porque hay un único objeto fachada que es suficiente en la mayoría de los casos. También el Flyweight, que podría, digamos, asemejarse al Singleton si de algún modo pudiéramos reducir todos los estados compartidos de los objetos a un único objeto Flyweight, ¿cierto? Pero existen dos diferencias fundamentales entre esos patrones. El primero es que, digamos, solo debe hacer una instancia Singleton, mientras que una clase Flyweight puede tener varias instancias con distintos estados intrínsecos.
Y la segunda diferencia sería que el objeto singleton puede ser mutable, es decir, que los objetos Flyware son inmutables, ¿no? Entonces, por ejemplo, los patrones Abstract Factory, el Builder, el Prototype, pueden todos ellos implementarse como singleton, ¿no? Y ahí hay algunas relaciones con algunos otros patrones que vamos a ver más adelante. De momento creo que es más que suficiente y espero hayan entendido este patrón llamado singleton.